El dolor de ciática es una de las causas más frecuentes de visita médica en las unidades del dolor. Es un dolor que puede llegar a ser muy complicado. La realidad es que es un dolor con unas características que en medicina conocemos como dolor neuropático y que llevada hacia el mundo más real es síntomas peculiares como puede ser un adormecimiento, una descarga eléctrica, un entumecimiento en la parte que se distribuye ese nervio. La ciática puede afectar a diferentes partes del cuerpo, desde las cervicales, las dorsales, las lumbares, bueno, todo el recorrido de la columna, porque como sabéis, los nervios, bueno, la médula se encarga de generar nervios tanto a derecha como a izquierda, que salen en cada nivel cervical, en cada nivel vertebral, perdón. En las cervicales darán sensibilidad a los brazos, en las dorsales a lo que es el tórax, en el abdomen, en lumbar, dorsal bajo, abdomen, y desde ahí lumbares a lo que son piernas, y en la parte sacra a lo que es pelvis y órganos y genitales, digamos. Entonces la ciática es un dolor que puede llegar a ser muy agudo, puede llegar a ser de una intensidad muy elevada y sobre todo por este tipo de características muy invalidante. Las causas que producen la ciática pueden ser muy diversas. Generalmente todo viene por una compresión de los nervios a esta salida. Estas compresiones pueden estar en la salida desde la médula del nervio en sí mismo o en una parte un poco más periférica de su recorrido. De esta manera pueden ser por culpa del propio disco, un abombamiento, una protrusión, una hernia discal. Puede ser por un estrechamiento por culpa de una artrosis, es decir, el nervio sale a través de un recorrido que está formado por un lado por el disco intervertebral, que puede abombarse, puede protruir, puede tener una hernia, o por el otro lado, la otra parte del conducto del túnel está formado por unas articulaciones que en cada nivel estabilizan la columna. Estas articulaciones pueden generar artrosis y generar un estrechamiento. Eso se llama, en las resonancias lo ponen así, son palabrejas muy médicas, se llama estenosis foraminal. La estenosis puede afectar al foramen, que es este conducto, puede afectar al conducto central, que es estenosis de canal, y puede ser por culpa del disco, por culpa de la hipertrofia de las facetas, por culpa de la hipertrofia de los ligamentos. Puede haber muchas causas y todas esas causas pueden comprimir los nervios. Esta compresión de los nervios produce síntomas. Los síntomas son, pues dependiendo si son en las lumbares afectarán a las piernas y si son en las cervicales a los brazos, lo más frecuente. Los síntomas, como decíamos, son una sensación de entumecimiento, una sensación de descarga eléctrica, incluso a veces lo que conocemos como alodinia, que es una sensación como si me hubiera quemado sin haberme quemado. Pongamos un ejemplo, imaginaros todos que os habéis quemado con el sol y que no podéis ni tocaros. Esa sensibilidad, esa extrema sensibilidad puede ser percibida sin una quemadura y es por la lesión de un nervio y se llama alodinia. A veces no solo los síntomas se quedan en la esfera, digamos, sensitiva, en la parte de dolor, sino que también pueden llevar o conllevar pérdida de funcionalidad. En ese momento son causa de cirugía y es más urgente, ¿vale? Porque si hay una pérdida de, digamos, el pie en este momento no lo puedo mover porque tengo una compresión del E5 por una hernia discal, eso es una causa de cirugía urgente y que debe ser solventada en menos de 24 o 48 horas. Es importantísimo que los pacientes lo conozcan. No solo en las lumbares, sino también en las cervicales. De repente el brazo no lo muevo, hay que hacer una resonancia. Obviamente hay que estudiar más cosas, tenemos que ir al médico, pero que se me entienda, tenemos que valorar esta situación. También se puede comprimir la médula y en ese caso notaremos síntomas como falta de coordinación, dificultad para andar. Entonces la ciática puede ser provocada por muchas causas, entre ellos el disco, las articulaciones y la estenosis por diferentes motivos. Los tratamientos pueden ser diferentes en función de cuál sea la causa y cuánto tiempo lleve el paciente. Habíamos hablado, y creo que es fundamental diferenciar cuáles son las causas o los motivos, los síntomas que tienen que llevarnos a una situación de cirugía que puede ser urgente o no urgente, que es un déficit motor. Si tenemos un déficit motor instaurado, probablemente la solución ha de ser quirúrgica. El primer objetivo del paciente tiene que ser una evaluación precisa, puede ser que por una resonancia magnética, en ocasiones a través de un TAC, a veces también solemos pedir pruebas dinámicas de la columna, radiografías en flexión y extensión, pruebas un poquito más avanzadas, y pruebas funcionales como la electromiografía, los potenciales evocados cuando son cervicales, que nos permiten ver cómo está la conducción o si la conducción de estos nervios, si está afectada en grado leve, moderado o severo y si es de carácter agudo o crónico.
Todo ello nos permite un poquito poner en situación esa ciática. Además, la hernia y la exploración y la anamnesis, que es la visita médica, nos ayudará a saber más sobre la ciática, si la está produciendo el disco, si la está produciendo esas articulaciones de las que hemos hablado, que son las facetas y que son importantísimas en la columna, y en función de cuál sea la causa que esté produciendo el dolor tipo ciática, que nosotros lo conocemos como radicular, las causas son diferentes. Los tratamientos son diferentes. Los tratamientos pueden ir desde algo que empleamos desde hace muchísimos años, que es los fármacos por vía oral. Las unidades del dolor lo que tenemos es mucha capacidad para detectar el tipo de dolor que concurre en cada paciente. En un dolor neuropático como es este estilo hay que utilizar fármacos poco habituales en el día a día de las personas, como son los antidepresivos, los anticonvulsivantes, que tienen un papel muy importante en la estabilización, en el tratamiento sintomático de este tipo de cuadros. Y, por supuesto, los analgésicos, ya sean antiinflamatorios, ya sean opiáceos, etcétera. Cuando la vía oral no es suficiente y cuando la rehabilitación no es suficiente, tenemos tratamientos intervencionistas, y que es el valor diferencial de las unidades del dolor, que es colocar la solución o, digamos, el tratamiento lo más cerca posible a donde está la causa. Ahí tenemos diferentes posibilidades. Podemos colocar corticoides, fármacos antiinflamatorios, como el plasma rico en plaquetas, como muchos tipos de sustancias, como incluso el ozono, que es un gas medicinal que se utiliza bastante, en el espacio epidural cerquita de donde está la compresión del nervio. Lo más habitual es que utilicemos corticoides, que es lo que tiene más evidencia científica. Gracias a aparatos de rayos X, de ecografía, pero sobre todo de rayos X, somos muy capaces de, una vez analizadas las pruebas, saber dónde está el problema y colocar la aguja al lado de la compresión del nervio. Esto nos da un alivio bastante eficaz y muy rápido, pero en ocasiones esa compresión es tan intensa o lleva tanto tiempo que no es suficiente. Entonces utilizamos otro tipo de terapias, como son terapias neuromoduladoras, como la radiofrecuencia del ganglio de la raíz, que es muy parecida a la anterior, solo que además de colocar la aguja y poner anestésico local y corticoide, damos una corriente a esa estructura que se llama el ganglio de la raíz dorsal, que integra y digamos que es la centralidad antes de ir al cerebro, a la médula y de ahí al cerebro, de la información sensitiva. Le damos unas corrientes y esto es muy eficaz en pacientes que sufren una ciática de más de 6 meses. Hay otro tipo de posibilidades, como ahora cada vez se está haciendo más y más famoso, como son las terapias intradiscales, que gracias a pequeñas incisiones o incluso sin incisiones somos capaces de meternos al disco y de alguna manera resecar, solucionar esas protrusiones o hernias contenidas del disco que puedan generar compresión de la raíz y del nervio y por consecuencia dolor tipo ciática. Son terapias bastante eficaces que, bien aplicadas en tiempo y forma, pueden solucionar problemas discales que produzcan este cuadro de dolor. Luego hay otro tipo de dolor que no me quiero olvidar, que es la ciática en el paciente que ya ha sido operado de columna. Ese paciente es un paciente complejo que tiene que ser evaluado por este tipo de unidades, por especialistas en columnas. Hay que ver cuál es la causa que está produciendo el dolor, ya sea una compresión por una fibrosis. La fibrosis es una cicatriz alrededor del nervio, puede suceder, o bien porque el nervio ya haya estado comprimido mucho tiempo, o bien porque, por lo que sea, el tiempo ha pasado y los segmentos de alrededor, imagínense, le han operado del E4, L5, L5, S1, esa situación o ese segmento de la columna está solucionado, pero pasan 10 años y lo de arriba y lo de abajo se deteriora. Y pueden suceder compresiones por arriba y por debajo de esa zona operada, que puedan producir una ciática diferente. En este caso, pues podría adormecerse, imagínense, me operaron porque me ha bajado el dolor hasta el pie y en este momento el dolor se me queda en cara anterior del muslo. Probablemente en este momento hay una compresión del E3. Eso es muy importante, la anamnesis con el médico, es decir, la excursión, que el médico le pregunte unas preguntas precisas, la exploración física y, por supuesto, el estudio de las pruebas complementarias. Con todo ello, hoy en día somos capaces de producir un alivio bastante importante y estas técnicas son poco invasivas, son todas de régimen ambulatorio, el paciente no ingresa, al día siguiente está haciendo prácticamente una vida normal y en un porcentaje muy alto de pacientes conseguimos aliviar el dolor de manera importante y con mucha duración. Muchas veces conseguimos evitar la cirugía
lo cual pues nos hace a todos muy, muy felices. Siempre se deben de acompañar de terapias como la fisioterapia, como la rehabilitación, porque obviamente la hernia no ha aparecido ahí por sí sola. Hay que cambiar ciertos hábitos, adecuar peso, fortalecer columna, y es ahí donde la filosofía MIBI creo que es muy diferencial.